propósito de todo lo último que ha dicho el presidente de la República, que fue parte también de nuestras conversaciones en la jornada de ayer con algunas autoridades, vamos a tomar contacto con el geólogo y académico Cristian Farías, autor además de algunos libros de divulgación científica como Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. ¿Cómo está, profesor? Hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo va la cosa por allá? Muy bien, muchas gracias. Estamos conectados con toda Latinoamérica y uno de los temas que se conversó ayer en las transmisiones que hicimos y en las que tomamos contacto con las autoridades era precisamente cómo muchas de las zonas destruidas tienen que ver con lugares que en algún momento fueron cauce natural de los ríos y que durante estos años de sequía efectivamente fueron tomadas por personas que decidieron ahí construir ya sea sus emprendimientos, sus actividades económicas en general o sus viviendas habitacionales. Entonces, ¿es ese un problema real en nuestro país? Absolutamente es un problema real, lo estamos viendo ahora. Chile es un país donde pasan cosas. Yo creo que eso no le causa extrañeza a nadie. Nos pasan grandes terremotos, tenemos grandes erupciones volcánicas, tenemos inundaciones grandes. Y ahora en un contexto de cambio climático, una de las cosas que mucha gente ha planteado es que vamos a tener eventos más extremos, es decir, mucha lluvia en poco tiempo, con el problema que esto genera en los suelos, también cosas como lluvias con lesión termal alta como la tuvimos ahora, y eso es un gran problema siempre y te genera una amenaza súper grande. El problema es que mientras ha pasado el tiempo, hemos ido creciendo sin entender de pronto que estas son cosas que ocurren. Entonces como que terminamos tomándonos espacios que no nos corresponden en pos un poco del solamente el desarrollo económico sin pensar mucho más allá y terminamos exponiendo la vida de las personas, pero no solamente la vida de las personas, sino que muchas veces la forma de vida de las personas y el mismo desarrollo económico de una zona ante una amenaza sin tomar medidas de mitigación o sin pensar y sin planificar exactamente dónde estamos haciendo las cosas. Así que sí, esas decisiones han sido y seguirán siendo un tremendo problema que vamos a tener. Ahora, lo increíble es que esto no sucede solo, y ahí le quiero preguntar cuál es el problema de la institucionalidad. Esto no sucede solo con asentamientos informales, que son muy característicos tanto en Chile como en Latinoamérica, ¿no es cierto? Es casi cultural que las ciudades crezcan a partir de asentamientos informales que luego empiezan a formalizarse, incluso por la intervención e interacción de la propia institucionalidad, de los departamentos, de los municipios, de las distintas institucionalidades. El problema es que en Chile además hay regulaciones al parecer muy laxas, porque una imagen que ha empezado a recorrer no solamente Chile, sino que el mundo, es lo que ha pasado, por ejemplo, en las dunas de Concón, un sector vinculado al litoral central, cerca de Viña, donde se ve en plena duna la construcción de edificios que en su momento fueron detenidos precisamente por la acción de algunas personas que recurrieron a la justicia. Y vemos cómo ese socavón que quedó a partir de las lluvias de este fin de semana, siendo además ese sector no para nada está tan ubicado en las zonas más afectadas. Se imagina si hubiera sido la lluvia que cayó en el centro sur, la que hubiera caído ahí. Se produce ese socavón al lado del edificio y que corta además la entrada del edificio, el riesgo de ese edificio que está ahí. ¿De quién es el problema? ¿Cómo fue que se construyen edificios en dunas o humedales? O sea, el problema es de todos, la realidad. Yo sé que suena como una no respuesta. Claro, porque el problema es cuando la responsabilidad de todos no es de nadie. No es de nadie, no es real, pero es verdad que es de todos, porque, a ver, hay muchas cosas que se van dando. Por un lado, estuvo la idea de poder crecer para allá y de muchos privados que vieron que esto era una posibilidad interesante de hacer negocios, fundamentalmente. Pero después, en algún momento, alguien tiene que autorizarlo de parte del Estado, en definitiva. Y eso existió. Las regulaciones fueron muy laxas y de ahí empezaron a construir en esta zona. El daño medioambiental es brutal y ni siquiera estamos entrando en esa discusión. Después empezamos a ver la parte como de la factibilidad técnica que esto ocurra. Es cierto que en Chile tenemos una ingeniería de primer nivel y por tanto estos edificios que fueron construidos desde el 2005 más o menos, creo que ese es del 2005, mi memoria puede que esté mal, va mostrando edificios que se pueden construir bien, que se pueden sostener bien en esa zona porque se puede construir tomando las medidas adecuadas en ciertos lugares. El problema que viene después es que cuando ves que ya tienes algunos cuantos,
porque ves que hay un potencial buen negocio, quieres construir más. Y ahí entonces cosas como, por ejemplo, los colectores que tienen ahí empiezan a no dar abasto para toda la cantidad de demanda que empiezas a tener, porque no tienes una planificación acorde al Mm. respecto. Eso es porque no tienes legislación adecuada, eso es porque no tienes capacidad de fiscalización en ciertos momentos, y también pasa de que la gente que empieza a vivir ahí no tiene realmente conciencia de cuál es el nivel de riesgo De de vivir ahí. riesgo, claro, lo hemos visto Claro, también en otras zonas de precisamente el país y en el litoral, donde finalmente la crecida de las aguas ha terminado provocando la inundación de edificios que están al punto, claro. al borde de hundirse, como sucedió, por ejemplo, en otro sector también del centro norte de las playas, en Los Molles, que se llama un sector turístico también, donde se construyó sobre un humedal. A mí me parece que hay un punto que es bien importante acá y que tiene que ver que cuando hablamos de daño medioambiental no nos referimos solo a la duna y su valor en materia de biodiversidad. Estamos hablando también del desconocimiento que hay de la protección que estos espacios medioambientales generan a la misma población. O sea, cuando, por ejemplo, aquí en Santiago de Chile se trató de crear una piscina artificial en una zona donde había un humedal, en un parque, ¿no es cierto?, en la zona del sector oriente, o estacionamientos cortando árboles, no se pone sobre la mesa lo relevante que es precisamente estas condiciones de lluvias intensas, en zonas de aluviones, de cauces de ríos naturales, la protección que significan las dunas, los humedales o los árboles. Absolutamente de acuerdo. Tenemos que partir entendiendo que un desastre no es natural. El fenómeno obviamente lo es, un terremoto por supuesto que es un fenómeno natural. Estas grandes lluvias que tenemos ahora por supuesto que son un fenómeno natural, aunque es verdad que nosotros también a través del cambio climático promovemos mucho lo que está pasando y eso es culpa nuestra. Pero aún así, los fenómenos son naturales. Lo que pase con el daño que nos generan a nosotros como sociedad, como seres humanos, no es natural, depende de nuestras decisiones. Y en efecto hay formas en las cuales tú puedes utilizar el espacio que ya existe para tener protección ante ciertos fenómenos naturales, como lo que pasa con las dunas. Entonces, es un tema que tú tienes que no solamente pensar en cómo preservar la biodiversidad, que seamos honestos, a mí me importa, a mucha gente le importa, pero cuando se trata de hacer negocios, seguramente es el tercer, cuarto, quinto, décimo lugar de prioridad. Claro, y ahí la regulación es claro, importante que la y considere. ahí se complica. Pero el asunto es que en la medida que nosotros vayamos teniendo conciencia de que estos espacios nos brindan protección a nosotros también, entonces podemos aprender a valorizar un poco mejor qué Claro. tenemos que hacer. Pensemos en los humedales urbanos que hay en distintos lugares. Muchos humedales, por ejemplo en Valdivia, se generan después de un tsunami grande que hay. Entonces ocurre que también no solamente te prestan un espacio para la biodiversidad, sino que aparte te recuerdan Claro. que ahí pasó el mar. Y Claro. por lo tanto tienes que tener cuidado en cómo tú te vas a ir moviendo. La memoria en este caso es súper importante. Y Chile, por desgracia, tiene un problema de memoria súper feo. Sí. Entonces tenemos que hacernos cargo. Desde todo punto de vista, cultural, político y medioambiental. De Exactamente. hecho, somos un país altamente sísmico. Tenemos aquí en nuestro país el registro de los terremotos más grandes que se han sentido en la humanidad, de varios de ellos en la lista del top 10. Además, el último tiempo también tenemos el grave y triste recuerdo de un tsunami. Y las dunas, por ejemplo, protegen de los tsunamis. Entonces, es importante lo que usted señala. Ahora, otra cosa importante también no solamente tiene que ver con que la regulación contemple esto, sino que además con los sistemas de prevención y respuesta ante desastre. Tenemos una nueva institucionalidad, sobre eso también quiero que conversemos. ¿Cómo ha visto usted esta nueva institucionalidad respecto de dos áreas? Primero, la que tiene que ver con la respuesta ante el desastre mismo, ¿no es cierto? No es un desastre natural, sino que los efectos que provoca, eso ya lo hemos conversado. La respuesta, ¿cómo ha estado? Para luego hablar también de la prevención y mitigación que tiene que darse también como parte de esta nueva institucionalidad y las obligaciones que tiene. Bueno, van un poco de la mano, ¿no? Porque tú no puedes tener una buena respuesta, la respuesta va en la medida de las condiciones que tienes y por supuesto en la medida que tú trabajes bien la prevención y la mitigación, lo que tienes que hacer para responder es menos y por tanto puedes hacerlo mejor. Cuando te enfrentas a fenómenos con la escala que tuvimos este fin de semana, el nivel de carga sobre una institución que, digamos, está partiendo, como el Senapred, es muy alta. Entonces, yo sé que Senapred, en efecto, ha funcionado todo lo bien que ha podido funcionar.
pero necesita obviamente tener más. Entiendo de que incluso las Fuerzas Armadas ya están desplegadas en distintas partes Perdón, cuando dice del tener más, territorio. ¿en qué concretamente necesita más? Te necesitan más financiamiento, necesitan más personal, necesitan no solo financiar el Senapred, sino que financiar las municipalidades. Piénsate que bajo la nueva institucionalidad que hay, son las municipalidades las que responden primero, los gobiernos locales tienen que responder primero y luego se pide al Senapred. Entonces, de ahí esa coordinación se tiene que hacer, se puede mejorar, obvio, pero al mismo tiempo tienes que tener más poder en los territorios para que estas cosas funcionen mejor, porque tienes que responder rápido, pero también implica de que se tiene que plantear a esto de manera anticipada. Lo bueno, comillas, de esto es que esta vez sí pudimos ver cómo se podía plantear una respuesta de manera anticipada. El Senapred y el Ministerio del Interior plantearon el día viernes el estado preventivo de emergencia, que permitió movilizar recursos de manera anticipada y también permitió que las Fuerzas Armadas estuvieran en el terreno, digamos, el día viernes. Lo que pasa es que también ahora eso no te da abasto con la magnitud de lo que tienes. Claro. Y ahí es donde entramos en la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo nos enfrentamos a algo de esa magnitud? Y ahí bien la respuesta está desde la preparación, desde la mitigación, desde la planificación de donde estamos viviendo, y cuando ya tenemos un lugar que está muy complicado o muchas zonas que están ya muy expuestas, ¿cuál es la infraestructura que vamos a construir para que los futuros fenómenos que pasen ahí no tengan un impacto tan grande? Porque si logramos acotar el impacto, entonces todos los recursos que tengamos los vamos a poder movilizar mucho mejor. Perfecto, Entonces, y además sale más, claro, y y sale mucho más barato. Además, la prevención, que efectivamente avanzar cuando ya se ha producido todo ese daño y ese destrozo, ¿no es cierto?, que hemos visto este fin de semana, pero que además ha sido menor efectivamente que el que se vio hace un mes y medio en el temporal anterior. Algunos señalan que precisamente la organización del Senapred está funcionando mejor, precisamente una institucionalidad nueva que además usted en su respuesta también incluye algo que es bien relevante. La gente pide al gobierno en terreno y la verdad es que el nuevo sistema lo que hace es articular para que sean los municipios los que estén ahí. Cuando la persona dice, ha llegado la municipalidad pero falta el gobierno, es porque el nuevo sistema precisamente lo que hace es eso. Así que muchas gracias por toda esta conversación importante, además de sostener con mira a lo que pueda pasar en el futuro. Geofísico Cristian Farías, académico y divulgador científico, autor de libros como Manual para vivir en una loca geografía. Muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Nos vamos rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso aquí en The News.